A continuación, se explicarán ejercicios de conversión entre unidades de la presión de los gases. En este cuadro se pueden apreciar las equivalencias entre las diferentes unidades de presión. Las atmósferas, centímetros, milímetros o torricelis y los bars son utilizados para expresar la presión atmosférica, mientras que las libras por pulgada cuadrada y los pascales son utilizadas en la física para expresar las unidades de los gases. Interpretemos el concepto de la presión atmosférica, que fue calculada por el matemático y físico italiano Evangelista Torricelli en 1643, cuando inventó el barómetro. Este instrumento de 1 centímetro de lado contenía mercurio y se logró estabilizar con 76 centímetros cúbicos de este metal. Esta presión atmosférica también se puede calcular en gramos, utilizando el volumen y la densidad del mercurio, que es de 13,579 gramos sobre centímetro cúbico. Al aplicar la fórmula densidad igual a masa sobre volumen, despejamos la masa, el volumen pasa a multiplicar a la densidad. Se reemplazan los valores de la densidad y el volumen y se obtiene como resultado que 76 centímetros cúbicos de mercurio son equivalentes a 1032 gramos. Quiere decir que a nivel del mar, si colocamos una columna de 1 centímetro de lado, todo el aire que contiene esta columna tiene una masa de 1032 gramos. Y esta masa de aire es la que ejerce toda su fuerza o presión sobre ese centímetro cuadrado a nivel del mar. Las letras PSI corresponden a Pound Square Inch, o sea, libras por pulgada cuadrada. Indica que a nivel del mar, si se tiene una columna de 1 pulgada de lado, en esa columna todo el aire que contiene de la atmósfera tiene una masa de 14.696 libras. El pascal es la unidad utilizada para expresar la presión de los gases en física y equivale a la fuerza de 1 newton sobre metro cuadrado. Para este caso, están indicando que a nivel del mar, si se tiene una columna de 1 metro de lado, todo el aire que contiene esta columna está ejerciendo una fuerza de 101.325 newton sobre este metro cuadrado, a los que se les llaman pascales. Con el siguiente ejercicio podemos explicar algunas conversiones entre estas unidades. En la ciudad de Manizales, que es donde vivo, la presión atmosférica es de 0.77 atmósferas. Expresemos esta presión atmosférica en milímetros, en bars, en libras por pulgada cuadrada y en pascales. El primer procedimiento es convertir estas atmósferas a milímetros. Para ello se multiplica por un factor de conversión constituido por milímetros y atmósferas. Las atmósferas en el denominador para que puedan ser simplificadas con estas atmósferas del numerador. Y la equivalencia nos dice que una atmósfera contiene 760 milímetros. Realizamos la operación y se obtiene este resultado. El segundo procedimiento es hacer la conversión a bars. En tercer lugar, transformamos esta cantidad de atmósferas a libras por pulgada cuadrada. Y utilizando la equivalencia entre atmósferas y pascales, transformamos estas atmósferas a pascales. Interpretando el ejercicio, podemos decir que la presión atmosférica en Manizales, Colombia, es de 0,77 atmósferas o 585.2 milímetros, o esta cantidad de bars, o esta cantidad de pascales, o 11.32 libras por pulgada cuadrada. Expliquemos un segundo ejercicio, el cual nos muestra que un cilindro de gas oxígeno tiene una presión de 2000 libras por pulgada cuadrada. Vamos a convertir esta presión a atmósferas, milímetros, bar y pascales. Inicialmente, las libras por
pulgada cuadrada las multiplicamos por un factor de conversión entre atmósferas y libras por pulgada cuadrada. Aquí tenemos la equivalencia entre una atmósfera y 14.696 libras por pulgada cuadrada. Se realiza esta operación y obtenemos este resultado en atmósferas. El segundo procedimiento es convertir esta presión a milímetros, obteniendo este resultado. En tercer lugar, convertimos la presión a bars, multiplicando por este factor de conversión y obtenemos 137.895 bars. La cuarta conversión es entre libras por pulgada cuadrada y pascales. Se utiliza esta equivalencia y al hacer la operación se obtienen 13.789.466.52 pascales. En conclusión, en este cilindro el oxígeno ejerce una presión en esta cantidad de libras por pulgada cuadrada o equivalentes a estas cantidades con sus respectivas unidades. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales sobre propiedades de los gases y sus leyes. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.